Hola, buenos días. Bienvenido, bienvenida al estudio que estamos haciendo del maravilloso libro de Romanos. Estamos en el capítulo 1, esta es la sesión 2. El capítulo 1 está dividido en 3 estudios. Vamos a comenzar leyendo el verso 1:8 de Romanos. Dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. En esta sección se repite varias veces una palabra muy importante en la doctrina y en la vida cristiana, práctica. Es esa palabra, pequeñita palabra, fe, pero muy, muy importante. ¡Wow! Y como versículo de apoyo, yo quiero compartir contigo lo que sobre la fe escribe, en mi concepto, el apóstol Pablo. En mi concepto digo de que Pablo escribió también el libro de Hebreos, eso creo yo. Hay cierta controversia en eso acerca del autor del libro, pero para mí es Pablo. Fíjate esto tan maravilloso que nos dice la Biblia acerca de la fe. ¿Cómo comienza el capítulo 11 del libro de Hebreos? Es bien fácil la definición de la fe. Mira, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? La certeza. La fe es la convicción de aquello que no puedo ver, la certeza de que mi esperanza en el reino de Dios es veraz, sólida, consistente, verdad. Eso es la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de aquello que no podemos ver con los ojos físicos, pero estamos seguros de esa verdad. Precioso. Y bueno, quiero pasar rápidamente a algunos hitos del capítulo 11 de Hebreos, el cual te recomiendo que tú leas por tu propia iniciativa, lo leas con cuidado, porque hay muchas cosas que dice sobre la fe el capítulo 11 de Hebreos, preciosísimos, 15 cosas. No puedo entrar en detalle porque entonces perdería el hilo del libro de Romanos, así que te lo dejo para que tú lo puedas leer por tu cuenta. Mira, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Buen testimonio. Si tú tienes fe, eres un buen ejemplo, eres un buen testimonio de la cristiandad. Eres un hombre o mujer de fe, buen testimonio. Por la fe también Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano Caín. Eso está en el libro de Génesis, en los primeros capítulos. Mejor y más excelente sacrificio podemos presentar a Dios con la fe.
Por la fe Enoc fue traspuesto y no vio muerte. Enoc, uno de los hombres de la antigüedad, no murió, está vivito y allá en los cielos. Tiene como 6.000 años. Wow. Podría hablar sobre Enoc algún día también. Por fe es imposible agradar a Dios. ¿Te das cuenta? Si tú no tienes fe, esa convicción de aquello que aunque no puedes ver con tus propios ojos, lo crees profundamente en tu corazón, te aferras a ello que se convierte en tu esperanza gloriosa de ser parte del reino eterno de Dios. Sin esa fe, sin esa convicción, no puedes agradar a Dios. Por la fe, Noé, el que construyó el arca, fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, el juicio de Dios que castigó al mundo antiguo. Por fe, Noé construyó el arca, preparó el arca, en la cual su casa se salvó. Su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Por la fe, Abraham, el padre de la fe. ¿Qué hizo Abraham? Habitó como extranjero en tierras que Dios le dijo tendría que ir. Esperó la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Qué lindo! Esperó la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y eso esperamos nosotros también. Por la fe, el mismo Abraham, o Sara, su esposa, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Su esposita linda, Sara, una mujer muy hermosa, pero estéril, y ya muy mayor también. Y se fortaleció para concebir y tener a su hijo, el hijo de la promesa. ¿Quién es? Isaac. Por la fe, Abraham ofreció a su hijo, el unigénito hijo de la promesa. La historia está en el libro de Génesis. Tuvo otro hijo, Abraham, Ismael, el padre de los árabes. Pero la promesa de Dios, de la bendición grande, que Abraham sería padre de multitudes que no se pueden contar, es a través de Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le prometió le daría, y no esa aventura triste de desobedecer a Dios y de allegarse a la egipcia, a la esclava Agar, de la cual proviene pues el pueblo árabe. Por fe, Abraham ofreció a Isaac, su amado hijito, ¿no? Un muchachito que probablemente estaba en 14, 15 años, algo así. Dios se lo pidió y Abraham lo ofreció como sacrificio. Por la fe bendijo también Isaac a su hijo, que fue Jacob, que más tarde Dios le cambiaría el nombre de Israel, ¿no? Le cambiaría el nombre de Jacob a Israel. Y así, mira, por la fe, para hacer la cosa un poquito más breve, José al morir mencionó la salida de la esclavitud de los hijos de Israel, de Egipto. José lo mencionó. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y ser el líder del éxodo del pueblo judío de la esclavitud a la tierra prometida. Por la fe, dejó Egipto y se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, pasaron el Mar Rojo. Por la fe también más adelante Josué hizo caer los muros de Jericó. Y hay muchísimos otros héroes, ¿no? Acá dice, faltaría tiempo para contar acerca de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección por la fe.
La fe, la fe, la fe. Volvamos ahora a Romanos, porque tenía que hacer este paréntesis importante para que tú y todos podamos entender mejor qué es la fe. Hebreos 11:1 es la convicción de lo que se espera, la certeza de aquello que no podemos ver con nuestros ojos físicos, sino con los ojos del Espíritu, que nos dice que es verdad este maravilloso libro que Dios ha escrito para ti y para mí, por la fe. La fe. Entonces Pablo les dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué lindo, ¿verdad? La fe de los romanos, de la iglesia de los romanos, se divulga por todo el mundo. Todos habían oído de la fe que esta iglesia tenía, de esa convicción firme en las promesas del reino de los cielos para nosotros. Y después Pablo dice, en el verso 10, estoy rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, para comunicaros algún don espiritual, para ser confortados mutuamente por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Verso 15. Pon atención, esta parte es muy importante. Así que, dice Pablo, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¡Wow! ¿Te das cuenta la importancia de la fe? Por eso es que hice esa lectura de capítulo 11 de Hebreos de una manera resumida, pero es muy importante, ¿no? Pablo nos está diciendo a partir del verso 15, yo estoy dispuesto a ir a ustedes para anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil, al griego, a los que no son judíos, a todos, por la fe, ¿no? Porque acá dice el verso 17, memorízalo si puedes, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Lo que tú puedas recibir de Dios, lo vas a recibir, lo vas a entender, lo vas a capitalizar, lo vas a retener en tu corazón por medio de la convicción de aquello que no puedes ver con tus ojos físicos, sino solo por el Espíritu que te da esa convicción de que aunque no lo puedes ver, es verdad. Es algo en lo cual tú puedes confiar. La palabra de Dios es verdad, es un tesoro del cual o al cual podemos acceder, podemos retener, podemos apropiarnos de ese tesoro por medio de la convicción de lo que está escrito en este maravilloso libro, la Biblia. De eso se trata, ¿no? Es importantísimo que tú hagas crecer tu fe a través de ¿qué? ¿Cómo? Y acá hay algo muy importante que te lo tengo que decir. Es bien fácil. La fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Es decir, la convicción del reino de los cielos, de las promesas de Dios, la gloriosa esperanza del creyente está unida. Es como un cordón umbilical, ¿no? Que alimenta a esa criatura que una mujer está en su vientre, está creciendo una preciosa criatura. Esa criatura está unida a su madre por un cordón en el cual
o por el cual ella alimenta a esa criatura hasta que se forme completamente y luego ya se desprenda y sea otro ser humano más. Precioso milagro de vida que Dios diseñó. Pues ese cordón umbilical es como la fe para ti. Tú vas a ser salvo por creer, porque tienes la convicción de que Dios te está hablando por el Espíritu Santo a tu propio espíritu, a tu corazón, de que te es necesario hacer cuentas con Dios para poder ser parte de la promesa, parte de la familia, parte de los herederos y parte de aquellos que vamos a ser transformados de esta imagen de hombre corruptible a la imagen preciosa de nuestro hermano mayor Jesucristo, porque a los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Nuestro destino es ser transformados de esta imagen mortal, corrupta que hoy tenemos, de este cuerpo, de esta naturaleza imperfecta, a la gloriosa apariencia y naturaleza de nuestro Dios Jesucristo. Vamos a ser transformados de tal forma que vamos a ser iguales en naturaleza a nuestro hermano mayor, a nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Dios Jesucristo. ¡Wow! Eso viene después. Por ahora es solo un adelanto. Muy bien. Entonces, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Dice Pablo a los de Roma, no me avergüenzo. Es poder de Dios para salvación a todos los que quieran creer por medio de la fe, judíos y gentiles, ¿no? Todos los seres humanos salvos somos los que creemos con convicción firme el Evangelio de Jesucristo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ya expliqué cómo se revela la salvación por fe, por creer, pero también para fe. ¡Wow! ¡Wow! Por fe y para fe. Quiere decir que por fe llego a ser hijo de Dios y por la misma fe puedo crecer en el conocimiento de Dios. Por fe y para fe. Fíjate si no es importante este don de Dios, la fe, porque es un don, no es un atributo personal que yo pueda desarrollar, es un don de Dios. La Biblia nos aclara más adelante, lo vamos a ver, capítulos 3, capítulo 6 de Romanos, vamos a ver que por la fe somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe, que es un don de Dios. Lindo, preciosísimo, preciosísimo. Así que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Llegamos a ser de Cristo por la fe y vivimos por la fe una vida correcta delante de Dios. Y ahora solamente quiero establecer el eslabón para el próximo estudio. Tremendo, la tercera parte del primer capítulo de Romanos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y este es el último verso que ahora voy a leerte, 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿no? Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Dios revela la ira de Dios contra aquellos que detienen la manifestación de la verdad. Nosotros somos siervos de Dios para manifestar la verdad de Dios. Y es una honra maravillosa
que a pesar de nuestra torpeza, de nuestra imperfección, de nuestra naturaleza inclinada al mal, Dios nos confía el poder enseñar su palabra a nuestros hermanos, a nuestros hermanitos menores, aquellos que vienen atrás de nosotros para seguir la maravillosa fe también, para creer y ser parte de la familia de Dios. Nos ha hecho maestros de su palabra. Digo, a pesar de nuestra torpeza y de nuestra imperfección. Pero también hay enemigos del reino de los cielos, ¿no? Los que con injusticia detienen la verdad de Dios. Los agnósticos, los ateos, los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos cristos. El mundo está repleto de semejantes individuos, ¿no? Que detienen la verdad de Dios con injusticia, con mentira. Y la ira de Dios se revela contra estos, ¿no? Porque las cosas de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa para ser ateo, para ser agnóstico, para ser un falso profeta, un falso pastor, un falso líder religioso, porque basta con leer la Biblia, creerla y seguirla para, por medio de la fe, llegar a ser agradables a Dios y también serle instrumentos útiles a sus propósitos. Aquí lo dejo. Gracias por tu tiempo, gracias por continuar con nosotros en este estudio. Dios te bendiga y Dios mediante te veo en un próximo estudio. Bendiciones.